Dios bendiga a todos. Voy a estar leyendo la palabra del Señor en el capítulo 4 de Gálatas, del verso 1 al 6. Gálatas, capítulo 4, del verso 1 al 6. Ahí vamos a estar dirigiendo las clases hoy acerca de lo que es la revelación especial de Dios. Estamos transmitiendo también desde la iglesia Jesucristo, el camino al Padre. Camino al Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Siempre es el Señor. Soy su hermano pastor Juan Francisco Hidalgo, y el pastor de esta iglesia es nuestro hermano pastor Wilfredo Santiago. Así que vamos a leer el capítulo 4 de Gálatas, vamos a estar leyendo desde el verso 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias porque en esta tarde nos permite, Señor, estar delante de tu pueblo para exponer tus santas y benditas palabras. Úsanos, Señor, como canal de bendición, y que las personas que están aquí, tus hijos, Señor, sean bendecidos, sean edificados, y aquellos, Señor, que van a ver este estudio también reciban bendición de parte tuya, porque tú, Señor, te has revelado a través de tus santas, benditas, unidas y transformadoras palabras. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, hemos estado hablando acerca de lo que es la revelación especial. Siempre doy un toquecito acerca de lo que es la revelación especial. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la inspiración de la palabra, y que en esta Biblia, o en la palabra de Dios, en esos 66 libros, Dios se revela a sí mismo en varios puntos, aunque hay otros que es la misma inspiración de Dios, pero no es Dios revelándose a sí mismo, sino que Dios ha inspirado a hombres de Él para escribir, ya sea una historia, cualquier asunto que haya pasado. Estuvimos hablando acerca del caso de Jesús y Satanás en ese encuentro, aunque Satanás no es que escribe allí, pero Dios inspira, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo a Mateo a escribir el relato que hubo entre Jesús y Satanás. Entonces muchas personas creen, ¿verdad?, que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no, la Biblia es la palabra de Dios. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Dios ha inspirado a sus hijos para escribir estas palabras, pero hay casos, ¿verdad?, y hay puntos en la Biblia donde Dios se revela a sí mismo, como le hablé acerca de los 10 mandamientos, donde Dios, Él mismo escribe y se revela a sí mismo, donde dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso, que te sacó de casa de servidumbre. O sea, Dios expone quién es Él, expone su carácter, para que nosotros le conozcamos a Él tal y como Él es. Hoy nosotros vamos a tratar de la revelación especial, un punto central de lo que es el marco de la historia bíblica, que es ¿verdad?, la revelación de su Hijo Jesucristo.
toda esta revelación que hemos estudiado es vital e importante, aunque parece, ¿verdad?, volverse insignificante cuando llegamos al hecho, ¿verdad?, de todos los hechos. El principal punto de la historia, el punto central del curso de la humanidad. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Recuérdese, amados hermanos, que la ley lo que hacía era cubrir los pecados, o sea, tapar momentáneamente los pecados. Pero en Jesucristo la historia va a ser distinta. O sea, todos sabemos, en su gran mayoría que están aquí, que existía un sacrificio donde el sumo sacerdote, ¿verdad?, primeramente hacía expiación por sus pecados, y esto lo hacía todos los años para cubrir los pecados del pueblo. El pueblo traía su sacrificio y el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo y hacía expiación por los pecados del pueblo. Pero inmediatamente el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, ya volvía el pueblo a caer en desobediencia y en pecado, y esto ya había que hacer otro ritual el próximo año. Pero la Biblia enseña que Jesucristo entró una vez y para siempre para borrar nuestros pecados de nuestra mente. Gloria al Señor. Usted diría, pero pastor, si Jesucristo borró los pecados de mi vida, ¿por qué yo adolezco, verdad? O muchas veces siento tentación en mi cuerpo. Bueno, hay que entender bien lo que es la revelación de Dios. Y en esa revelación de Dios encontramos que cuando Jesús imputa su justicia en la mente, en el corazón del hombre, pues lo que redime es el alma. Pero nuestros cuerpos siguen, ¿verdad?, con ese, vamos a llamarle padecimiento de pecado, porque adolecemos cada día de que somos tentados. Pero ya nuestra mente, por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos. O sea que nuestros pensamientos deben ser ocupados por la palabra de Dios. Cuando viene esa tentación a nuestras vidas y consigo viene también la revelación de Dios por su palabra, entonces nosotros podemos invalidar el pecado en nuestros cuerpos y echarlo a un lado para darle la gloria y la honra a Dios. Por eso aquí dice que toda la revelación que hemos estudiado antes, por ejemplo, donde Dios le habló a Adán, con voz audible Adán y Eva escucharon la voz de Dios, donde Dios a través de milagros y prodigios el pueblo pudo ver el carácter de Dios, cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo guió, ¿verdad?, por el desierto, como decía el mensaje anoche, ¿verdad? De noche era una columna de fuego que lo dirigía y ahí estaba la presencia de Dios. De día había una nube que lo cubría de ese sol que lo fatigaba, ¿verdad? Pero con esa nube, la misma presencia de Dios impedía, ¿verdad?, que el pueblo entrara en fatiga. Es decir, que vemos cómo Dios se reveló en el Antiguo Testamento para guiar su pueblo a la libertad, a la tierra que Dios había prometido. También vemos cómo Dios se revela al hombre a través de sueños, cómo Dios se revela a través de la teofanía, ¿verdad?, donde Dios hace apariciones esporádicas, donde Dios deja ver, ¿verdad?, su carácter también a través de esta teofanía. Pero todas esas revelaciones se quedan cortas ante este cumplimiento, ¿verdad?, del tiempo, donde en el mismo tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo y se reveló a nuestras vidas para que alcanzáramos la redención de nuestras almas. La revelación de Dios en Jesucristo, el nombre que está por encima de todos los hombres, porque en tiempo pasado, dice el autor de Hebreos, Dios habló en pensamiento, en visiones, un poco aquí, un poco allá,
pero ahora ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y vimos a Dios revelarse, ¿verdad?, de una forma visible también. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cuando Moisés le dijo, yo quiero ver tu gloria, quiero experimentar esa presencia tuya? Aunque sabemos, ¿verdad?, que fue una manifestación divina en lo humano, que no era realmente Dios, y Moisés pudo ver un celaje, ¿verdad?, de su espalda. Allí vimos cómo Dios se reveló a Moisés también en aquel momento. Pero todo esto es como si esto no fuera importante, y es importante, pero en cuanto a lo que es la revelación de su Hijo, en el cumplimiento del tiempo de Dios, porque algunas veces hay personas que usted escucha por ahí, y es como que Dios falló en la creación, y luego hubo un plan B. No, en el tiempo de Dios, en el tiempo establecido por Dios, y más adelante vamos a ver que lo que Dios hace aquí es como cuando el padre sabe el día que el hijo cumple años y prepara la fiesta para ese día, porque él sabe la fecha y todo. Así Dios sabía el día, la hora, el momento en el cual su Hijo amado se iba a manifestar en persona, ¿verdad?, delante de todos los hombres en aquel tiempo. Jesucristo lo hizo en persona. Dice que Moisés oyó su voz en el tabernáculo. Dios le dice a Moisés, prepárate un tabernáculo, hazte un tabernáculo y le da dimensiones, y dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, va a ser el arca del pacto. Y desde el propiciatorio, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 25 en adelante, donde Dios mandó a preparar el tabernáculo, yo voy a hablar contigo. O sea, quiere decir que Moisés entraba a ese lugar y él escuchaba la voz de Dios. Pero esa voz de Dios, como hemos hablado en otras ocasiones, se manifestó en persona. Esa es la gran revelación. No fue una coincidencia, no fue que ya había mucho pecado y que Jesucristo tenía que manifestarse. En el tiempo que Dios había establecido de que Jesucristo viniera, en ese mismo tiempo se manifestó el Señor. Y esto lo podemos encontrar en Juan 1, del 1 al 3. Y vamos a leer el verso 14 y 15. Vamos a irnos a Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 1, que dice, el verso del 1 al 3, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, recuérdese que Dios le dice a Moisés, yo voy a hablar contigo. Moisés solamente escuchaba la voz de Dios. Aquí Juan, que es un libro para transmitirnos a nosotros fe, de que ese Dios Todopoderoso se hizo carne y habitó entre nosotros, la gran revelación especial de Dios, que es Jesucristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, está hablando del Dios Todopoderoso. Está hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra. Por la palabra nosotros entendemos que Dios hizo lo que vemos. Y antes de Dios hacer lo que vemos, Dios también hizo lo que es el reino espiritual de Dios. Donde están, ¿verdad?, donde están los ángeles, los querubines, los serafines. Todo este reino espiritual lo creó Dios. Y luego aquí dice que nada de lo que hay hecho no fue hecho sin Él, o sea que Él lo hizo todo. Entonces, en el verso 14 hasta el 18 dice, y el Verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios. Algunas veces se nos hace difícil entender esto, pero aquí dice que ese Verbo, que es la palabra,
Dice, y la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. O sea, esa palabra se encarnó. Y al decir que se encarnó, es que no nació por obra de deseo humano, sino que Él mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el 15 dice, Juan testificó de Él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, por Moisés vino la ley, pero por Cristo vino la gracia. Hay unos versos muy importantes que los hermanos deberían estudiarlo lentamente, que se encuentra en el capítulo 5 de Romanos, ¿verdad? Desde los versos 12 en adelante, cuando habla allí acerca de que por la desobediencia de un hombre entró el pecado a todos, pero por la obediencia de uno, y ese es Jesucristo, vino la redención y la gracia a todos. Ahora, yo quiero decirle, hermano, que muchas veces cuando la Biblia habla de ese todo, y lo digo con propiedad, Dios le está hablando a aquel que oye la voz de Dios. No es al todo en el contexto ya para la redención, sino hay un todo que se refiere al mundo, pero hay un todo que se refiere a aquellos que oyen la voz de Dios, porque dice, bienaventurado los que oyen la voz de Dios. Quiere decir que es un dichoso el que escucha la voz de Dios. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Quiere decir que no son todos que van a escuchar la voz. Entonces quiere decir que la Biblia hace una separación de ese todo aquí. Y ese todo es aquel todo que oye la voz de Dios y atiende a su llamado y le sirve a Él en espíritu y en verdad. Quiere decir que aquí vamos a dar, como quien dice, inicio a esta revelación. Esto va a tomar unos cuantos días, porque hablar de Jesucristo en toda su expansión es algo poderoso y hermoso. Anoche podíamos escuchar, ¿verdad?, cuando se expone o se lee la palabra como está aquí, cómo nos transmite a nosotros esa seguridad y esa confianza, que no estamos aquí para perder el tiempo, sino que estamos aquí porque el Dios Todopoderoso se reveló a nuestra vida y nos ha llamado a que le sirvamos a Él en espíritu y en verdad. Así es. Donde leímos en Gálatas, nosotros vamos a analizar bien esos 4 versos primeros de Gálatas. Dice Pablo en estos versos, vámonos a Gálatas capítulo 4, vamos a leer el verso 1 que dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, usted va a ver, esto es una analogía. Cómo Pablo comienza a hablar acerca de lo que es haber sacado Dios de la esclavitud del pecado, lo que se conoce como la ley, esa ley que revela nuestros pecados, porque la ley revela el pecado. O sea, si no fuera por la ley, nosotros no conociéramos el adulterio. Si no fuera por la ley, nosotros no conociéramos la envidia. Si no fuera por la ley, nosotros no conociéramos el engaño, la traición, la lascivia, porque la ley revela el pecado. Y aparte de revelar el pecado, a la palabra exponer nuestras vidas nos revela quiénes somos nosotros y en qué condición estamos nosotros delante de Dios. He dicho en reiteradas ocasiones que la palabra es como un espejo que nos deja ver cómo nosotros estamos. Aquí Pablo hace una analogía de estos versos y utiliza, usted va a ver, lo vamos a explicar un poquito para que usted entienda por qué Pablo explica esto acá. Dice el verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
aunque es Señor de todo. O sea, no hay diferencia entre un niño y un esclavo. Y usted diría, ¿pero por qué? Bueno, porque el esclavo estaba para servirle a esa familia en el cual era un esclavo, ¿no? Y el niño, aunque usted no lo crea, no tiene la condición de ser libre. El niño no tiene condición. Ustedes saben, y los que van a mirar esto, que la Iglesia Universal bautiza a los niños. No quiero entrar en este punto en una dimensión muy profunda, pero sí, para que entendamos un poquito, que el niño no tiene convicción de nada. El niño no sabe lo que es pecado. Entonces, ¿por qué nuestra iglesia no bautiza a los niños? Porque entendemos que el pecado original solamente lo puede erradicar de nosotros cuando Cristo se revela en nuestra vida e imputa su justicia en nosotros. O sea, cuando Dios establece su reino en la mente y en el corazón del hombre, entonces el pecado original, que es la maldad del hombre, desaparece de nosotros. Ya no miramos la vida desde la perspectiva humana, sino que la miramos desde la perspectiva del llamado divino de Dios. Es un poquito complicado, pero yo quiero que ustedes lo entiendan así. Lo vamos a estudiar, esta analogía que hace el apóstol Pablo. Pablo expande la analogía de un hijo que alcanza la mayoría de edad para establecer un contraste entre la vida de los creyentes antes de la salvación y después de la salvación. Vamos a ir ahí mismo en Gálatas capítulo 3 y vamos a leer el verso 24 al 26. Aquí dice en Gálatas 3, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a leerlo otra vez. Dice, vamos a leer el 23. Dice, pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Usted sabe que en el capítulo 10 de Romano, Pablo dice, oíste que fue dicho, haz esto y vivirá por ello. O sea, la ley es como una práctica diaria. La ley, guardaban por ejemplo el sábado, se abstenían de comer esto, guardaban estas fiestas y con eso ya tenían un ayo, como una dirección para llegar a Dios. Pero hoy a través de Cristo no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. O sea, como dice Pablo, el fin de la ley es Cristo. O sea, no es que terminó la ley. Lo que dice es que lo que perseguía la ley era traer en el tiempo de Dios a Cristo. Amén. Y esa es la gran revelación especial de Dios. Dios vino tratando con el hombre, pero no fue una casualidad, no. En el tiempo que Dios había establecido, se reveló Jesucristo al hombre. Y dice el 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía. O sea, ya no estamos en la persona que, como el niño, la persona que cuida al niño. Lo que está haciendo Pablo es que nosotros éramos como unos niños, que la ley era que nos cuidaba a nosotros para guiarnos a Cristo. Muchas personas dicen que Dios rechazó a los judíos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? Porque todos los que transmitieron el mensaje de Dios no fueron gentiles, fueron judíos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, de los judíos viene la redención. Entonces usted no puede invalidar eso.
Los apóstoles no eran gentiles, eran judíos. Y Dios lo usó y lo llevó a diferentes partes de la tierra para que enseñaran y predicaran el Evangelio. Ahora, no todo el pueblo judío aceptó a Cristo, como dice Pablo en Romanos, cuando él dice, no todos los israelitas son israelitas. O sea, no todos los de Israel están salvos, sino aquellos que oyen también la voz de Dios. No todos los que vienen a la iglesia están salvos, sino aquellos que oyen y obedecen la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí dice estos 3 versos de Gálatas 3, desde el verso 24, o como leímos desde el 23, pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía, o sea, el que nos cuidaba para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, o sea, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Cristo. Y fíjese, hermano, esto es algo increíble esto. ¿Por qué toda la gloria es de Dios? Si usted va conmigo a Hebreos, usted va a ver que aquí, Hebreos, el capítulo 8, vamos a leer el verso 10. Mire lo que dice aquí, el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce al Señor? ¿Por qué? Porque es que la salvación no viene por mi deseo humano, por mi voluntad humanista, viene por la voluntad divina de Dios. Entonces, ¿cómo? No es por lo que tú digas, yo voy a que él va a conocer a Dios. Es porque Dios, a través de su palabra, abre el corazón del hombre y el hombre puede entender que quien le habla es el creador de su vida. Y que viene esa necesidad, esa gracia irresistible de que yo necesito a Dios, de que yo necesito a Cristo, yo necesito adorar a aquel que me creó, yo necesito glorificar a aquel que me ha bendecido mi vida. Para establecer un contraste entre la vida de los creyentes antes de la salvación como infante y siervo y la vida de cada uno de ellos después de la salvación como adulto e hijo, tanto los lectores judíos como los gentiles de Pablo podían entender bien esta imagen, ya que judíos, griegos y romanos tenían una ceremonia especial para señalar la entrada de un joven a la vida adulta. O sea, lo que está hablando el apóstol Pablo es, cuando él explica así, sin definir judío ni griego, sino a todos los gálatas, es que Pablo está diciendo que cada uno de esas razas tenía una ceremonia para establecer cuándo un joven entraba a la adultez. Él usa esta analogía para decir cuándo nosotros pasamos de condenación a vida eterna, cómo la ley nos fue guiando hasta revelarnos a Cristo para nuestra redención de nuestras almas. Lamentablemente el pueblo judío en su gran mayoría sigue esclavizado a través de la ley y todos los años se está haciendo los mismos rituales para a través de hacer cosas lograr el favor divino. Ya nosotros no tenemos que hacer nada para conseguir el favor divino, porque Dios cuando se revela a nosotros nos da toda su gracia, su amor y su misericordia. Así es.
Nosotros venimos aquí por amor a Dios. Nosotros hacemos la voluntad de misiones porque amamos a Dios y entendemos que Dios nos manda a hacerlo. Pero no es porque yo regale $100 o pague mi diezmo o pague mis ofrendas o dé mis ofrendas o vaya a tal sitio a predicar o me vaya por la calle a predicar, yo le voy a añadir nada a lo que Dios ha hecho, porque nada de lo que hace el ser humano va a poder garantizar su redención solamente por obra y gracia de Jesucristo. Nadie va a lograr añadir, como dice, un codo a su estatura, porque ya Dios lo hizo por nosotros. Quiere decir, aquí vamos a analizar el verso 1 de Gálatas capítulo 4, el verso 1, que dice, el verso 1, pero también digo, entre tanto, que el heredero es un niño. Vamos a analizar lo que es, Pablo analiza lo que es el niño. La palabra griega se refiere a un niño que ni siquiera puede hablar en público, o mejor, no puede hablar, ¿verdad? Ni siquiera en público, en su mayor edad, que no tiene madurez espiritual e intelectual, que no está preparado para los privilegios y las responsabilidades de la vida adulta. O sea, Pablo lo que está hablando aquí, que un niño no tiene la habilidad de hablar en público, no tiene la condición para tomar decisiones tampoco. Así compara Pablo a un hombre sin Cristo, como un niño. Bueno, usted sabe que la Biblia habla que si nosotros no somos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Quiere decir que cuando nosotros conocemos al Señor, también comenzamos una etapa de niñez y vamos creciendo hasta ser adultos delante del Señor. Entonces quiere decir que un niño, esa analogía de Pablo, no podía entender las cosas, no tenía la madurez espiritual o intelectual para, ¿verdad?, para tener privilegios o alcanzar cosas acá en la tierra. El verso 2 dice, tutores. Los tutores eran esclavos a quienes se confiaba el cuidado de los menores de edad, mientras que los curadores eran mayordomos que administraban sus propiedades hasta que tuvieran edad suficiente para hacerlo por sí mismo. Al igual que el ayo o los tutores, que está en Gálatas 3:24, tenían control casi completo sobre el niño, quien para fines prácticos no se diferenciaba en lo absoluto de cualquier otro esclavo. Lo que está hablando aquí es que el que cuida a un niño, ese niño no tiene poder ni autoridad. O sea, no tiene independencia. Ese niño lo cuida a esa persona que lo pone, ¿verdad?, a cuidarlo. Y aunque él sea el heredero, no tiene la capacidad para reclamar su heredad, para reclamar esos puntos. Así compara el apóstol Pablo cuando un hombre está bajo ese ayo de la ley. Y recuérdese que la ley es la que revela la condición del hombre. ¿Cómo está ese hombre? ¿En qué condición está ese hombre? Cuando nosotros vemos una persona en la calle, ¿verdad?, tal vez en la cuneta, tirado, borracho, y uno dice, mira cómo está ese hombre ahí. Y hay gente también que habla muchísimo. Algunas veces le pasamos por el lado y ni lo miramos. Hay otra situación, tal vez una mujer en una perdición total, tal vez de lascivia o cuantas cosas. Así anda el hombre sin Cristo, bajo los rudimentos de este mundo en el cual vivimos nosotros. Quiere decir que el esclavo, no hay diferencia entre ese esclavo y ese niño en cuanto a la condición de ser libre, de reclamar tal vez su posición.
Un hombre bajo la dominación del pecado no tiene la capacidad en sí mismo de reclamar su heredad que puede alcanzar en Jesucristo. Así mismo le pasa a un niño. Un niño no tiene esas condiciones porque no tiene la capacidad ni la forma interpretativa de las cosas de este mundo. El verso 3 dice: cuando éramos niños en esclavitud, antes de alcanzar nuestra mayoría de edad, cuando llegamos a tener fe en Jesucristo para la salvación. Los rudimentos del mundo, en griego la palabra rudimento se deriva del vocablo que significa fila o rango, que se empleaba para aludir a cosas básicas o fundamentales como las letras del alfabeto o elementos rituales de la religión humana. O sea, lo que está hablando el apóstol Pablo es aquí que cuando se refería, ¿verdad?, a un niño, se refería a rudimentos como, por ejemplo, a cosas de la vida, del diario vivir, y cómo también el hombre hace de cosas religiones, y a esas religiones les sirve esperando el favor divino. Por ejemplo, en mi país, en República Dominicana, la gente sube a Vallaguana, porque en el parque de Vallaguana hay un Cristo en una imagen. Y las personas suben para allá, tal vez haciendo sacrificios, esperando un favor divino. Pero nunca lo van a lograr, aunque digan que reciben milagros y cosas. Porque hay gente que son liberados moralmente, pero no son liberados espiritualmente. Yo no sé si usted entiende eso. Pero hay personas que tal vez dejan de beber, tal vez dejan de fumar, pero esas son liberaciones morales, no son liberaciones espirituales. Liberación espiritual es cuando Dios establece su reino en nuestra vida y nosotros miramos la vida desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Entonces, quiero volver a repetirle esto aquí, que cuando éramos niños en esclavitud, antes de alcanzar nuestra mayoría de edad, cuando llegamos a tener fe en Jesucristo para salvación, los rudimentos del mundo, ¿verdad? Los griegos pues, esto era como un rudimento, este término que ellos usaban de niño, se usaba como para hablarle a cualquier rudimento de la vida. O sea, lo que el hombre hace, filosofía de hombre, por ejemplo, los amuletos que hace el hombre para lograr cosas. Por ejemplo, usted ve la persona que anda en los carros con el crucifijo, y lo digo públicamente, andan con el crucifijo, y no es tanto porque lo tienen como un amuleto de protección. A veces ponen imagen de una virgen, pero no es tanto que ellos creen, sino que tienen eso ahí como un amuleto de protección en accidente y cualquier cosa. Entonces, esto se refiere cuando un hombre anda en los rudimentos de la vida. Los rudimentos que el hombre ha establecido para lograr alcanzar los beneficios divinos, pero no logran alcanzarlo. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo, ese Dios que se ha revelado a nuestras vidas. Pablo describe las religiones judías y gentiles por igual como rudimentaria, porque solo son humanas, humanistas. Glorificado sea el nombre del Señor, y nunca podrán elevarse a la categoría divina, nunca podrán llegar aunque estén relacionadas a lo divino, no van a lograr alcanzar esa categoría divina que lo registra la palabra de Dios. La persona muchas veces rechaza lo que dice la palabra y sigue los rudimentos que el hombre ha enseñado para lograr los favores divinos que tal vez han enseñado que pueden alcanzar. Tanto la religión judía como la gentil se centraban en sistemas de obras fabricadas por los hombres
para llegar a alcanzar los favores divinos. Todos esos elementos rudimentarios son una muestra de inmadurez, como la conducta de los niños que todavía están bajo la servidumbre de un custodio o de un guardián. O sea, Pablo compara la actitud de los hombres en el mundo, como también lo compara a los niños que todavía están bajo los rudimentos o bajo la custodia de un guardián. Esa forma malcriada, muchas veces hasta irreverente de algunos niños, demuestra que no ha alcanzado la madurez para discernir ciertas cosas. Los niños se mofan o se ponen guapos, bravos, ¿verdad? Cuando tal vez se le niega un juguete o cuando quieren que se le compre algo, usted no lo compra. Usted ve cómo patalean y se estrellan hasta con el piso, se quitan los zapatos y se los tiran a la gente. O sea, eso es lo que el apóstol Pablo dice en otros términos espirituales, que así vive el hombre sin Cristo, bajo esos rudimentos, como un niño que está bajo el dominio de un guardián o de alguien que lo cuida. Entonces la gente del mundo vive bajo esos preceptos no divinos, sino preceptos humanistas, y solamente Cristo puede lograr liberar a esas personas de esa condición. El verso 4. El cumplimiento del tiempo, en el tiempo de Dios, cuando las condiciones exactas a escala religiosa, cultural y política requirieron el cumplimiento de ese aspecto de su plan perfecto. Jesucristo vino al mundo. Dios envió a su Hijo como un padre que determina la fecha en la que se realizará la ceremonia que marca la mayoría de edad de sus hijos, para que pueda ser libre de los guardianes y de los custodios que le cuidan. O sea que en el tiempo de Dios, en el tiempo del cumplimiento del tiempo de Dios, como un padre sabe la fecha de hacer una ceremonia, ya sea de cumpleaños. Por ejemplo, yo que cumplo año el 17 de diciembre, mi mamá sabía esa fecha que yo cumplía años. Quiere decir que ella podía planificar todo y sabía la fecha de mi cumpleaños. Así, el acontecimiento de la venida de Dios, de Jesucristo, estaba establecido en Dios, y Él sabía el día, la hora y el momento que Jesucristo se iba a revelar. ¿Para qué? Para liberarnos. Para que nosotros, al igual que los niños, cuando llegan a la madurez, nosotros a través de la salvación podamos alcanzar la vida eterna y la liberación de la esclavitud del pecado, el cual nosotros vivíamos en ello. Por eso, en el capítulo 11 de Mateo, allí nos habla de, el apóstol nos habla allí cuando el Señor Jesucristo le dice, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esto de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, el Señor sigue hablando. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiese hecho los milagros que se hicieron en ti, fuera menor tu castigo. ¿Ves? Entonces, más abajo dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando de esto, de la liberación que nosotros recibimos a través de Jesucristo, de esa revelación especial, la cual se ha revelado a nuestras vidas. Nosotros tenemos que sentirnos felices, complacidos del que el Dios eterno, el Dios todopoderoso se haya revelado en nuestras vidas. Que esta revelación especial haya tocado nuestros corazones y hayamos sido liberados de la esclavitud del pecado.
Yo alguna vez escucho a muchos hermanos y dice, en las oraciones siempre dice, gracias Señor por haberme liberado de mis pecados, de mis muchos pecados. Y es que cuando usted hace una retrospectiva de su vida, cuando usted mira hacia atrás de quién usted era, lo que usted hacía, lo que nosotros hacíamos, y cómo nuestra vida ha cambiado, pues no ha sido por el esfuerzo humano, ha sido por la obra y gracia del Señor. Así es. Amén. Por esa gracia redentora que ha caído sobre nosotros. Yo sé que usted ha sentido deseo algunas veces de abandonar todo, de dejarlo todo, de hacer nueva vida, de hacer cosas distintas. Pero cuando usted piensa hacer eso, inmediatamente llega la palabra de Dios a su vida, a su mente. Y le dice, no debe hacerlo porque esto y esto que piensas hacer no está conforme a lo que yo te he revelado a ti. Hay gente que han dicho, yo me voy a apartar de esto, o yo voy a dejar mi familia, o yo voy a dejar a mi esposa, yo voy a dejar a mi esposo, o yo no voy a ayudar más a fulano de tal. Pero desde que doblamos nuestras rodillas, el Espíritu Santo de Dios, porque somos de Él, nos deja sentir que no podemos hacer X cosas porque estamos en desobediencia a Dios. Eso lo ha hecho el Señor en nosotros y por ello tenemos que dar gracias. Hay cosas que usted nunca se lo ha dicho ni a su almohada, pero Dios lo ha visto que usted lo ha hecho. Hemos hecho cosas que nos avergonzamos de haberla hecho, pero nunca se lo hemos confesado ni a nuestros papás, ni a nuestra mamá, ni a nuestras esposas, porque entendemos que no edifica. Pero Dios sí sabe que lo hicimos. Entonces por ello tenemos que darle gracias por Dios habernos sacado de ahí. Amén. Por habernos Dios liberado de eso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora somos libres, somos adultos. Él compara la niñez con la adultez. Él compara la niñez como el hombre que no conoce a Dios y la adultez como el hombre que ha sido liberado por Cristo y entra a la redención eterna. Eso es algo maravilloso. Y yo le doy gracias a Dios por haberme sacado de la esclavitud del pecado. Por haberme dado la oportunidad de formar parte de su reino. Alguna vez este mundo quiere atraernos con sus filosofías, con sus devanes. Este mundo quiere atraernos con sus deleites. Porque en verdad este mundo es bueno para disfrutar. Pero al final de cuentas, ¿de quién será lo que tú alcances? ¿Hacia dónde tú irás? Como dice el apóstol Pablo, si descuidamos una salvación tan grande, la cual Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, esto tenemos que hacerlo con libertad. Hay muchas personas que van a ver esto y ustedes también. Algunas veces nosotros nos justificamos para hacer cosas en el mundo y no ir a oír la palabra de Dios. Perdone la redundancia de esto. Pero hay gente que por cualquier cosa dejan de asistir al servicio donde se va a hablar del que te llamó y te salvó y te redimió por cualquier cosa. Nosotros tenemos que tener prioridades. Y la prioridad, como decía el mensaje anoche, no es tener cosas, no es llenarnos la barriga. Jesús le dijo a Satanás, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que la comida es importante para este cuerpo físico, pero es más importante el pan de vida para nosotros, porque es el que nos garantiza la vida eterna. Todos esos hombres multimillonarios que están ahí van a morir. Todas esas mujeres hermosas van a llegar a la vejez. Todos esos hombres elegantes hoy van a llegar mañana a la vejez. Tal vez sin esta redención que tú y yo tenemos. Entonces esto no se trata de lograr cosas terrenales. Esto se trata de tener intimidad con Dios. Aleluya. Esta es una verdad que Jesús afirmó
de manera reiterada en el Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 8 y ahí vamos a terminar para seguirla. O sea, esto de esa revelación especial de que Dios nos sacó de la niñez, y esa niñez quiere decir que éramos dirigidos por otro, que yo te lo voy a poner más suave, es que nosotros éramos esclavos del diablo y ahora somos servidores de Jesucristo. Aleluya. O sea, esa ley que nos revelaba a nosotros, o nos revela a nosotros que éramos pecadores, nos mantenía esclavos de Satanás. Pero al venir Jesucristo, esa revelación especial, y revelarse a nosotros, y Dios establecer su reino en nosotros, entonces esa esclavitud del pecado, nosotros fuimos liberados de eso. Y ahora somos adultos, somos libres, podemos expresarnos, podemos hablar en público. Esa analogía que Pablo dice, eso que quiere decir, ahora el niño que no podía hablar en público, el niño que no tenía libertad, déjame ir para la calle porque quiero hacer esto. Había un custodio que decía, usted no puede salir de ahí, le ponían su... O sea, era un esclavo de ese custodio. Pero ahora tú y yo no somos esclavos de ningún custodio. Ahora somos servidores de Jesucristo. Aleluya. Porque Él ha establecido su reino en nosotros. Y vivimos para honrarle. Vamos a Juan 8. No, vamos a leer San Juan 5, del 30 al 37. Tenía también lo que predicó el varón anoche, pero creo que no nos va a dar tiempo de leerlo. San Juan, el libro de Juan, capítulo 5, el verso 30. Dios. Testigos de Cristo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aquí está hablando que nadie vio jamás a Dios, pero Él se dejó ver. ¿Se recuerda cuando comenzamos? Que habla ya en San Juan 1:14, que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y todos pudieron ver la gloria, como gloria del unigénito Hijo del Padre. Porque en el principio Dios hablaba a Moisés y él oía su voz, pero esa voz se encarnó y habitó entre nosotros. Esa es la gran revelación especial. Todas las revelaciones que hemos hablado antes de Dios son importantes, pero esta que marca el punto esencial para nuestra redención, donde habla aquí claramente
que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, nos liberó de esa ley que nos acosaba y ahora tenemos la libertad en Cristo Jesús, la cual nos hace libre para poder vociferar en este mundo. Somos hijos de Dios, hemos conocido a Dios, Dios se ha revelado en mi vida, yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre, y como tal me acerco a Él confiadamente. Amén. Esta es la gran revelación de Dios, hermano, la revelación especial de Dios. Aleluya. El cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? En el cumplimiento del tiempo fue que Dios trajo a Jesucristo para darnos esta convicción que tenemos hoy. Vamos a leer el verso 39 del capítulo 6, ahí mismo, y ahí vamos a terminar por hoy, el verso 39. Amén. Y dice, y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Gloria a Dios. Qué bello. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Nadie va a llegar a Jesucristo sin que el Padre se revele a Él. Eso es algo vital de entenderlo en esta revelación. Pero en conclusión, lo que queremos hoy manifestar, que Dios se reveló, como le dije, a través de la naturaleza. Esa es la revelación original, si se quiere llamar así. Pero está la revelación especial que se manifiesta en la palabra. Y la palabra de Dios nos revela que Dios habló a Adán allí en el Edén. La revelación especial nos dice que Dios se reveló a través de teofanía, o sea, aparición esporádica de Dios. También esa revelación nos revela a nosotros que Él se ha revelado al hombre a través de sueños, a través de visión, a través de grandes milagros. Todo esto en conjunto lo que quería demostrar de Dios era su carácter, de quién es Dios y quiénes somos nosotros hoy en Él. Pero todo esto, ¿verdad? Toda esta revelación de Dios queda como, se ve como aislada cuando se trata de esta gran revelación de Dios, que es la revelación de su Hijo. El Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo que habitó entre nosotros. Yo no lo vi, pero Juan dice aquí que Él lo vio. Y por eso Él escribe este libro, para que nuestra fe sea gigante cada día más. Que ese Cristo que habla de la Escritura realmente fue el Dios Todopoderoso manifestado en carne aquí en la tierra. Gloria a Dios. Para darnos la redención y la vida eterna. Hermanos,